En esta ocasión nos acompaña el ingeniero geógrafo Adrián Fernando Neira Palomino, quien ha sido director general de Ordenamiento Territorial en el Ministerio de Medio Ambiente entre los años 2012 al 2016. Ha sido director ejecutivo del Programa de Gestión Territorial entre los años 2009 al 2011. Ha sido también director nacional de vivienda entre los años 2008 al 2009. Supervisor de Defensa Nacional y Gestión de Riesgo de Desastres desde el 2020 a la actualidad. Cuenta con un título homologado en España como ingeniero en cartografía y geodesia en el año 2000 y es magíster especializado en responsabilidad social y sostenibilidad de la Escuela de Alta Dirección y Administración de España en el año 2010. Ingeniero Adrián Neira, es bienvenido a esta conferencia. Puede iniciar su exposición, por favor. Muy buenas noches con todos, muy agradecido por la invitación y por permitirme este espacio. Bueno, respecto al tema del territorio y el ordenamiento territorial, es un aspecto, digamos, que debemos remontarnos un poco a entender cómo hemos desarrollado esta temática y sobre todo cuál era, digamos, el aspecto que debiéramos considerar desde nuestro origen, ¿no? Y una cosa que nos llama la atención muchas veces es encontrar en el Perú, ¿no? Y eso es una cosa que sorprende a muchos visitantes, la gran cantidad de ruinas y la gran cantidad de vestigios que permanecen intactos a pesar de eventos de desastre, a pesar de inundaciones, a pesar de terremotos, permanecen intactos, ¿no? Cuando vemos esta imagen de Caral, una cosa que nos llama la atención es entender que esta ciudadela, que tiene más de 5.000 años de antigüedad, tenía una serie, digamos, de elementos que incorporaban obviamente una visión de desarrollo, una visión de ocupación del territorio, tomando en cuenta ciertos elementos, ¿no? Y si vemos, la ciudad está en una zona seca y no está en el valle, ¿no? Y este es un patrón que lo vamos a encontrar no solamente en Caral, lo vamos a encontrar también en Trujillo. Si vamos, por ejemplo, a la Huaca de la Luna, vamos a encontrar que la Huaca, que hasta hoy en día existe, está en una zona seca muy distante del valle, ¿no? Y como ya podemos ver, obviamente esto responde a un patrón de ubicación, ¿no? Los antiguos peruanos, obviamente, han desarrollado lecciones aprendidas a lo largo del tiempo y estas lecciones, obviamente, les enseñaron a tener en cuenta un patrón de ubicación. De repente, en algún momento en el pasado, se ubicaron cerca al río y de repente, en algún momento, ocurrió un evento niño, ocurrió una inundación y de repente sufrieron estragos, ¿no? Han debido haber tenido muchas pérdidas, pero esas pérdidas acumuladas en 5.000, en 10.000 años, les dieron importantes lecciones. Y estas lecciones se evidencian en tener un patrón de ocupación muy característico de la costa. Era importante en esa época generar excedentes, generar producción para poder tener intercambios, ¿no? Y esa era la lógica que había en la costa. Los valles eran muy activos. Los vestigios indican de que había una dinámica bastante fuerte en generar producción para poder generar intercambios, ¿no? ¿Por qué ocurría esto? Porque obviamente requerían complementos. No había de repente suficiente carne, no había suficiente contenido calórico y eso obligaba a generar intercambios con la sierra, donde sí había carne. Pero igualmente la sierra requería complementar con la costa y eso generó pues una dinámica y una lógica de intercambios que fue el patrón que obviamente pues marcaba la dinámica de los territorios, la dinámica de la organización y sobre todo priorizar la ubicación, ¿no? La ubicación era una cosa que se priorizaba porque sabían muy bien que habían episodios en los cuales podían haber obviamente pues eventos que iban a afectar de repente el territorio. Y esa es una lección que la vamos a encontrar no solamente en Caral, no la vamos a encontrar en Trujillo, sino también la vamos a encontrar en otros lugares donde también se desarrollaron ocupaciones, donde obviamente la ocupación y tener un patrón de control del territorio era importante para poder administrar. ¿Por qué? Porque esto requería complementarse, ¿no? Como bien sabemos, en la zona andina
hay muchas restricciones para poder desarrollar de repente un aprovechamiento agrícola. Y había una necesidad de generar excedentes, ¿no? Eso obligó al hombre andino a desarrollar técnicas, a desarrollar aprovechamiento de laderas, superando de repente lo que en Occidente se pudiera criticar, ¿no? ¿Cómo vas a cultivar en laderas? ¿Cómo vas a cultivar en pendientes? Pero obviamente desarrollaron esta actividad superando y generando servicios del territorio para que pudieran generar excedentes, ¿no? Y entendamos algo, de que lo que requería la costa no era tanto un tema agrícola, requerían carne, y los excedentes eran para criar animales, eran para tener ganado, ¿no? Se han encontrado muchos vestigios en las zonas altas de corrales que obviamente eran para generar estos intercambios con la costa, ¿no? Y esta dinámica hizo que se ampliara la frontera del suelo. Como sabemos, el suelo potencialmente agrícola es muy limitado en nuestro país. Solamente 4 o 5% del territorio tiene un potencial agrícola que pudiéramos, digamos, denominar productivo, y eso obligó a que se generen este tipo de intervenciones. Intervenciones que tenían una lógica de justamente ampliar, ¿no?, el control hacia estas zonas, ¿no? Y eso de una u otra manera pues denota un alto grado de capacidad de gestionar el territorio, de controlar los elementos para poder llevar hacia estos lugares modelos de producción, ¿no? Y eso es un aspecto que fue de una u otra manera pues desarrollado de forma sostenible, ¿no? Generándose un equilibrio, buscando no alterar obviamente las dinámicas y sobre todo generar complementos, ¿no? Esta dinámica hizo de que cuando llegaran los españoles, en el Perú se estima habían un promedio de 12 millones de habitantes, se estima, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente la competencia y la intensidad que había en esta dinámica de intercambios fue lo que generó los imperios, fue lo que generó el comercio y fue lo que generó estos intercambios. Pero obviamente dentro de este proceso se evidenció una debilidad, ¿no? Y es que esta competencia por los territorios era muy distinta, era muy diversa, y a veces habían grupos humanos dentro, digamos, del territorio peruano que estaban dispuestos a intercambiar, pero también habían grupos que no estaban dispuestos a intercambiar. Y eso generó que se desarrollen, pues, situaciones en las cuales había que generar, pues, una disuasión, ¿no? Se desarrollaron ejércitos, se desarrollaron conflictos, y esa, digamos, fue la forma en la cual los incas, pues, llegaron a conformar un imperio, ¿no? Para poder colocar, para poder afianzar estos intercambios y controlarlos. Pero había mucho descontento. Cuando llegaron los españoles, se dieron cuenta de ese descontento, ¿no? Y obviamente, al ver que era muy frágil esa unidad que tenía este imperio, porque estas transacciones o estos acuerdos fueron hechos en muchos casos por la fuerza, fue para ellos bastante fácil convencer a estos grupos que habían sido sometidos, obviamente en aspectos, digamos, de conflictos con los incas, para que obviamente pudieran hacer frente y poder conquistarlos, ¿no? Eso generó un cambio de prioridades, ¿no? Tuvimos un cambio de prioridades porque ya no era producir e intercambiar el modelo era otro, el modelo era extraer, el modelo era sacar, pero eso se desarrolló bajo un patrón distinto, bajo un patrón en el cual se omitieron estos aspectos de sostenibilidad. Cuando llegaron los europeos, ellos entendían de que las culturas en América eran inferiores y que ellos podían de una otra manera pues desarrollar sus esquemas de desarrollo. Eso fue un grave error, porque ellos desarrollaron patrones de ocupación imitando las dinámicas que habían en Europa, pero eso generó pues una gran omisión. Acá vemos Chivay, en Arequipa, una ciudad que obviamente tiene un origen primero, que fue, digamos, una zona de pastoreo, pero fue convertida en ciudad en este proceso colonial. Y obviamente en este proceso colonial vemos que es muy distinto a lo que hemos visto de repente en Caral, a lo que hemos visto en la Huaca de la Luna, o lo que hemos visto de repente en Fortaleza, ¿no? Donde vemos que las ciudades o las ocupaciones eran cerradas, ¿no? Como fortificadas, como si fuera un castillo, ¿no? En cambio,
el modelo que nos trajeron de Europa fue este urbanismo, ¿no? En el cual pues hacemos los cuadrantes, nos pegamos junto al río, ¿no? Para tener patios, para tener chacras, pero esto se hizo sin tener en cuenta las dinámicas que habían en el territorio. Tengamos en cuenta que para hacer una ocupación o para hacer una ciudad o hacer una intervención, los antiguos peruanos tenían 5.000, 10.000 años de lecciones. Cuando llegaron los españoles no tenían ni 10 ni 20 años de conocer el territorio. Y una cosa que les puedo compartir, colegas, es que hasta hoy en día no terminamos de conocer el territorio. Los 400 años que han pasado desde que llegaron los españoles no igualan esos 5.000 años de conocimiento del territorio. Van a aparecer, obviamente, más dinámicas, más sucesos que vamos a ir descubriendo porque el tiempo no nos ha alcanzado o no ha alcanzado a esta visión occidental de entenderla. ¿Por qué? Porque una de las grandes omisiones fue justamente entender el territorio, ¿no? Si vemos la imagen, vamos a ver de que el lugar, obviamente, es un lugar plano, como de repente es parte de esa visión occidental de hacer asentamientos, pero no tuvo en cuenta los criterios de ubicación, ¿no? El nivel de exposición en una, en dos, en tres, en cuatro vertientes evidencia uno de los grandes problemas que tenemos en el país, que es justamente un grave problema de patrón de ubicación, porque lamentablemente muchas intervenciones no ven el territorio, solamente ven ese espacio limitado y plano que se puede de repente medir o ver, pero no ven todo el contexto del territorio, ¿no? El año pasado, por los 50 años del terremoto de Yungay, se presentaron estadísticas y las estadísticas que se han presentado indican de que en los últimos 50 años solamente han habido 3 o 4 eventos de sismo, de terremotos significativos, pero a nivel de eventos, de inundaciones, de deslizamientos, de huaicos, hemos tenido más de 8.000 eventos hasta hoy en día. O sea, el nivel de exposición que se generó por no considerar el territorio, por omitir estas consideraciones, es alto y es la factura que estamos pagando hoy en día, ¿no? Tenemos un patrón de ocupación prehispánica que, como les repito, tiene 5.000 años de lecciones frente a una ocupación colonial que no tiene esa, o sea, no se compara con esa cantidad de años, y eso ha generado que dejemos de lado este tipo, digamos, de entendimiento del territorio. Veamos. Hemos generado patrones de ocupación totalmente insostenibles, ¿no? Y estos patrones de ocupación se reflejan en la vocación que tienen las actividades económicas que se desarrollan sin tener en cuenta el nivel de exposición que puedan tener. Por ello es que uno de los grandes problemas que tenemos en el Perú y que está vinculado al ordenamiento territorial y la gestión de riesgos es justamente el patrón de ocupación que estamos teniendo, porque los instrumentos de ocupación del territorio no están teniendo en cuenta esa condición. Veamos esta imagen. Esta es una imagen que de repente para cualquier persona puede pasar desapercibida, para cualquier de repente viajero, para cualquier turista, no necesariamente, obviamente, una persona especializada. Pero en esta imagen, que es una imagen que puede ser o vista, digamos, de cualquier punto de vista, vamos a ver las intervenciones que hay en el territorio. Vemos, por ejemplo, que hay una autopista. Vemos, por ejemplo, que hay una estación de servicio, un grifo. Y vemos que, por ejemplo, hay una vivienda. Entonces, estamos viendo 3 tipos de intervención. Vamos a focalizar en 3 tipos de intervención. Una autopista, que es la red vial, y por lo tanto, la red vial incorpora una serie de instrumentos que debieran garantizar la sostenibilidad de esa infraestructura. Vemos una vivienda que supone, debe tener o debe desarrollarse bajo un esquema urbano, y los instrumentos urbanos también deben garantizar sostenibilidad para poder tener este tipo de ocupación. Y también vemos una estación de servicio que responde también a un criterio en el cual se tiene que instalar, digamos, una matriz para dotar de combustible y que se hace bajo, digamos, criterios que se desarrollan para desarrollar esta actividad, ¿no? Entonces estamos viendo 3 tipos, digamos, de competencias. Una que la regula el Ministerio de Transportes y de repente la comparte con el gobierno regional, con Provías. Otra
que es el Ministerio de Vivienda, que la comparte con el municipio, provincial, distrital, y otra, que es el Ministerio de Energía y Minas, que tiene que ver con el tema de las estaciones de servicio, porque se comercializa combustible, y también lo ve con la región. Entonces, estamos viendo tres tipos de intervenciones, y estos tres tipos de intervenciones están en un mismo territorio. La pregunta es, ¿en algún momento estas tres intervenciones se han coordinado? ¿En algún momento estos instrumentos se han complementado? ¿Han tomado en cuenta la misma evaluación? Porque supuestamente estos instrumentos o estas intervenciones deben garantizar, obviamente, la sostenibilidad de la ocupación y la intervención. Veamos qué pasó. Vemos de que obviamente el panorama ha cambiado. Si retrocedemos y avanzamos, vemos de que no se ha considerado un factor muy importante. Acá ya falló el instrumento urbano y está a punto de fallar el instrumento vial, ¿no? Y vemos que ya están alerta ahí frente a lo que pueda pasar, porque obviamente es un aspecto que se debió considerar dentro, digamos, de la evaluación para poder generar ocupación. Y vemos de que el instrumento que de repente debió preverse en el escenario de ocupación para la estación de servicio también falló. Fallaron los tres elementos, fallaron los tres tipos de intervención, como están fallando muchos instrumentos en nuestro país, que no están tomando en cuenta un factor muy importante, que es ver el territorio en su real dimensión. Entender de que se requiere tener un enfoque territorial para poder entender un abordaje adecuado al territorio. Y ese es uno, digamos, de los aspectos que es importante gestionar y tratar, digamos, de incidir con los sectores y desde las perspectivas de otras profesiones, porque ese es un aspecto importante que tiene el ingeniero geógrafo, ¿no? El ingeniero geógrafo tiene una capacidad y desarrolla una capacidad para poder identificar este enfoque y para poder trasladar y generar, digamos, condiciones de sostenibilidad a partir de un conocimiento adecuado del territorio, teniendo en cuenta esas lecciones que hemos tenido en el pasado. Bien, eso es lo que quería compartir. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero Fernando Neira. Agradecemos su presencia el día de hoy, que ha sido audaz para llegar a tiempo, y también la presentación que ha sido de buena calidad, una explicación muy clara y que nos ha dejado impresionados, ¿no? Porque muchos de nosotros también estamos involucrados en el tema de evaluación de riesgo y sí es una problemática muy grande en nuestro país. Gracias por su contribución al conocimiento. Muchas gracias, ingeniera Carmen. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias.